Un fraternal saludo para todas ustedes, personas que me escuchan, sin avisarle a nadie, así nomás porque necesito y quiero grabar esta lección de homilética. Bueno, hay una razón. Cuando ya no pude pasar esta grabación a toda la gente, algunas personas me dijeron que querían oír la grabación. Para el estudio hicimos un grupo en particular y yo pensaba que después del grupo podía compartir el video, pero no se pudo. Entonces decidí hacerles una grabación. Esta es una grabación especial. No voy a incluir a los alumnos, entonces me voy a ir mucho más rápido que en la clase, porque no voy a enseñar o a repasar las actividades y las responsabilidades. Voy, como decimos en mi tierra, al grano. Estoy grabando y escribiendo porque el día que me desincorpore, allá donde yo voy, no se necesita nada de lo que yo sé. Y cuando yo me vaya, pues allí voy a dejar una serie de estudios, pensamientos, enseñanzas, etcétera, para las personas que todavía se queden con deseos de escuchar lo que yo enseño. Estoy muy apurado porque el tiempo es corto, más para mí, porque estoy avisado por la palabra de Dios que el tiempo de partir pues cada día está más cerca. Todos decimos eso, pero cuando yo tenía 25 años no significaba lo mismo que significa hoy, aunque lo dije cientos, miles de veces. Trato de exponer lo mejor que soy, lo mejor que sé y lo mejor que tengo para las personas que amablemente se dignan escucharme y después me buscan en YouTube y están teniendo una buena instrucción en casa sin inquietarse para nada. El curso que yo estoy enseñando se llama homilética. Y la homilética es la ciencia y el arte de hablar en público. Ciencia porque implica conocimientos y arte porque hay que tener gracia, sabiduría, ingenio, ilustraciones, práctica, para que nuestra conversación halle gracia en los oídos de nuestros oyentes. Tal vez algunos de ustedes que me escuchan no tienen planes de ser oradores profesionales como nosotros los ministros, pero de todo modo les va a servir hasta para platicar con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su suegra, con el pastor, con los miembros de la congregación, con el policía. El arte y la ciencia de comunicarnos. La ciencia es el conocimiento y el arte, la estrategia, la gracia, la facilidad de hablar con la gente de manera de no ofenderla, a menos que querramos, pues podemos hacerlo, pero yo creo que nosotros los cristianos no tenemos planes de ofender a nadie cuando le hablamos del cristianismo. Dejemos siempre, ya hablando evangélicamente, dejemos siempre que hablen las escrituras. A veces leemos una porción bíblica, cerramos la Biblia
ponemos la Biblia ya parte de nosotros y decimos todo lo que nosotros queremos decir acerca de ese pasaje. Expresamos nuestro criterio, nuestras convicciones, la manera como vemos, como entendemos el pasaje y le damos a la gente todo lo que nosotros somos y tenemos. Pero yo le invito, dejemos que hablen las Escrituras. Para que esto suceda, hay un método, el mejor que yo he conocido en toda mi vida y no soy un experto en métodos. Es el que siempre expongo. Cuando usted quiera entender la Biblia y quiera enseñarla, si gusta, sujétese a 3 principios básicos. Eternos, no se acaba nunca mientras estemos en este cuerpo. Primero, ¿qué dice ese pasaje? Segundo, ¿qué significa eso que dice? Y tercero, ¿cómo se aplica ese significado? En el segundo punto, ¿qué significa? Hay un mundo de investigación. No lo voy a expresar ahorita porque el tiempo no me alcanzaría ni el espacio. Pero allí lo más sobresaliente de ese punto es que retrocedamos el tiempo. Cualquier alusión al Nuevo Testamento, cuando menos hace 20 siglos que se dijo. Y de allí para atrás, como en aquel tiempo se contaba de otro modo, yo no soy experto en esa contabilidad. Pero usted sí, busque la fecha. No hay una exacta, pero la más aproximada, la que tenga. ¿En qué tiempo, cuánto tiempo hace que se dijo eso que usted está leyendo en las Escrituras? ¿Quién lo dijo? Aparte de Dios, Dios utilizó a un hombre. Era un intelectual, era un guerrillero, era un profeta, era un sacerdote, era un rey, era un pastor de vacas, era un agricultor, era un letrado, era un iletrado. ¿A quién se le dijo eso? Y luego investiga hasta donde pueda, muy difícil. ¿Por qué se le dijo? La razón inmediata en aquel tiempo. Porque se dijo eso que usted está leyendo. Y luego, ¿para qué se le dijo? Y ya de allí, traslade esa verdad, ese conocimiento, hasta el siglo XXI donde usted vive. Tiene que retroceder cuando menos 20 siglos, y si está en Génesis, va a ser el doble tal vez. Por eso, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué significa eso que dice? ¿Cómo se define eso que dice? Y luego aplicarlo. Siempre en la aplicación, póngase usted en primer lugar. ¿Qué me dice a mí? ¿Me reprende? ¿Me admira? ¿Me acepta? ¿Me rechaza? ¿Me acaricia? ¿Me golpea? ¿Qué hace ese pasaje en mí? Y ya de allí váyase a su hogar. ¿Cómo funciona en su hogar? De allí váyase a su congregación. Luego váyase a su trabajo, donde si usted trabaja. Y ya váyase a su ciudad, a su país y a su mundo. ¿Ve usted la extensión que hay en estos principios? Bajo estos principios yo estudié la hermenéutica, que es la ciencia de bien entender las Escrituras. Y doy gracias a Dios por la persona que Dios puso en mi camino para que me enseñara esos principios. No los sé perfectamente bien, todavía no sé, pero en eso me entreno con frecuencia y los invito. Es una manera de dejar que hablen las Escrituras, darle la oportunidad
a las Escrituras de que ellas hablen más que nosotros, los exponentes de la misma. Como ustedes no tienen manual, entonces yo estoy en una página que le llamamos la página 10. No es obligatorio que lo tengan. Si alguien por curiosidad quiere tener este manual, pues todo lo que tiene que hacer es pedírmelo, yo se lo mando por correo. Déjeme decirle cuántas hojas son y cómo nos manejamos aquí. No implica mucho dinero, son 51 hojas y le cuestan a usted 20 centavos cada hoja. Si quiere el manual, le soy sincero, sin mí el manual no le va a servir mucho, aunque como usted va a recorrer todo el material conmigo, entonces sí le va a servir. Entonces el manual tiene 51 hojas y cada una le cuesta a usted 20 centavos. Usted que sabe matemáticas, haga la cuenta y si quiere, obtenga el manual. Le voy a bosquejar Juan 3:16. Un bosquejo es un mapa, una guía que nosotros hacemos para exponer alguna porción de las Escrituras. Un bosquejo es un contexto que nosotros, cada uno en lo personal, armamos para exponer un tema bíblico. Los pastores, los exponentes, seleccionamos un tema, y luego ponemos un texto base y de ahí añadimos textos que coinciden con el texto que nosotros estamos exponiendo. Entonces, cuando completamos nuestro bosquejo, tenemos un contexto de la Biblia. Ese contexto rima con nuestras convicciones, con nuestros conocimientos, con nuestros ideales, con nuestros puntos de vista de la Escritura. Por eso, un bautista hace un bosquejo, un metodista hace otro bosquejo, tal vez en el mismo pasaje, pero un pentecostés hace otro bosquejo, otro contexto del mismo pasaje, y así sucesivamente. Todos los cristianos evangélicos sabemos de memoria Juan 3:16. Y yo escribí aquí lo que es un bosquejo. Si yo fuera a predicar, yo me manejaría por el mapa que tengo aquí ya hecho. Yo tengo un bosquejo con 4 puntos sobre Juan 3:16. Un mapa que marca el camino por donde voy a caminar mientras expongo el mensaje de la palabra. También el bosquejo es un conjunto de ideas organizadas para exponer en público. También es un cúmulo de ideas iluminadas por Dios para dar a conocer la verdad. Un sermón se concibe, se gesta y se da a luz. Todo sermón que nosotros llevamos al púlpito o a la cátedra, si es una enseñanza, lo concebimos, lo gestamos y ya frente a la congregación lo damos a luz, igual que la gestación. Nosotros concebimos en absoluto silencio, gestamos en la más absoluta soledad y exponemos a quien
se siente frente a nosotros. Así que el sermón se concibe, o la cátedra, la enseñanza, se concibe, se gesta y luego se da a luz. A mí a veces me pide mi pastor, hermano, predique tal día. Y comienzo a concebir y a gestar. El día indicado, a la hora de la predicación, allí el boletín dice, sermón por el pastor Víctor Terrazas. Y allí lo doy a luz. Ahí saco todo lo que incubé, todo lo que discerní, lo mejor que encontré en la Escritura, y se lo entrego a la congregación. Di a luz un bosquejo que yo tenía guardado a veces por toda una semana, y allí se dio a luz. ¿A qué es análogo o parecido el mensaje? Disculpen, les dije que era sobre Juan 3:16, pero no es cierto, es nomás la expresión de un bosquejo, es en la otra página, no es Juan 3:16. ¿A qué es análogo o parecido el mensaje? Es un cuento, una historia, un acontecimiento espiritual, divino, sagrado, celestial, puesto a criterio de un ser humano. Quienes nos paramos a predicar somos seres humanos. No habemos ni uno infalible. Todos estamos expuestos a errores. La historia de Jesucristo nunca se ha dicho tanto como se debe decir, ni también o tampoco se ha contado como debe ser contada. La historia del Señor Jesucristo nunca se ha dicho como se debe decir. Unos la contamos de un modo, otros de otro modo. Tal vez entre todos la completamos, pero no se la podemos entregar a nuestro grupo completa porque no tenemos el pensamiento del resto de los exponentes de las Escrituras. El mensaje es análogo a una joya que hay que sacar de una piedra en bruto. Un artesano, un maestro en artesanía, ve una piedra y ve una imagen preciosa que él puede sacar de esa piedra. Los demás vemos una piedra nomás, pero él ve algo maravilloso adentro de esa piedra y el artesano no le pone nada, le quita con una iluminación maravillosa, y le va quitando, le va quitando. En una semana o dos, depende, uno va a ver y ya no es la piedra, es una obra de arte. Aquella piedra no valía nada, ahora puede valer muchísimo dinero. Porque el artista, el artesano, ve lo que yo no veo porque yo no soy artesano. Así es. Los exponentes de la palabra, nosotros, catedráticos o ministros, predicadores, vemos algo que la gente no ve o que otro hermano no ha visto. También el mensaje es análogo a un terreno que hay que conquistar mientras predicamos. Nosotros lanzamos
el mensaje al público que tenemos enfrente. Es un terreno que nosotros estamos o tratamos de cultivar y de ganar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos que esas personas que nos escuchen logren establecer una relación personal, espiritual y bíblica con el Señor Jesús. Queremos conquistar a esos pecadores para que vengan a Jesucristo, sean liberados de su pecado y se hagan herederos de la vida eterna. Ese es el plan. Yo oigo a los predicadores, a todos, y tenemos tanta efusión, tanto entusiasmo. Algunos hermanos gritan, deforman su voz, otros con mucha cautela y mucha quietud, mucho conocimiento, mucha teología y mucha homilética, exponen el mensaje, pero todos queremos que el mensaje logre el propósito que nosotros tenemos. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Más o menos ese es un bosquejo. Ya le describí, usted puede regresar al video y encontrar esto. Y expuse el número 1 y el número 2. Respecto al número 3, cuando usted abra la Escritura, máxime con el propósito de enseñar o predicar. Un paréntesis. Antiguamente, cuando yo iba a enseñar, yo escribía 10, 12, 15, 20 páginas, armando un contexto que avalara lo que yo iba a predicar. Hoy no. No digo que es malo. Si usted lo hace, siga haciéndolo. Lo que yo hago hoy, abro la Escritura, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Jeremías, Isaías, Génesis, Éxodo, donde abra la Biblia, ya estoy enseñando. No necesito un bosquejo. El bosquejo para enseñar, para mí, es la Biblia. Leo el versículo 1 del capítulo y comienzo. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué significa, hermanos, este versículo? Ahora, ¿qué aplicación tiene? ¿En qué le incomoda o en qué le bendice a usted? ¿Le corrige algo? ¿Le aprueba algo? Y ahí intento dejar que hablen las Escrituras. Entonces, usted busca un texto. Nosotros, por ejemplo, en la congregación donde yo asisto, se lleva un tema, Romanos, por ejemplo. Ahí está Romanos. Y se expone lo mejor que se puede con el propósito de que la gente aprenda. Yo allí mismo, en Iglesia Bautista de Benecer, yo enseño la escuela dominical y yo voy con Primera de Juan. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, avanzamos un versículo por lección, no más. Raras veces abarcamos 2. Porque nos metemos profundo, hondo en la Escritura, tratando de entender qué dice, qué significa y cómo se aplica. Así que, ahí le va. Pregúntele al texto. Yo tengo abierto aquí, no para enseñar esta clase, nomás se me ocurrió, lo abrí, andaba buscando un texto para otra cosa. Pero aquí ya tengo en mis ojos estas palabras. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección,
porque Jehová al que ama castiga. Hebreo dice disciplina. Como el padre al hijo a quien quiere, y en hebreo dice azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está un texto, en 2 versículos. Está en Proverbios, capítulo 3, 11 y 12. ¿Qué voy a hacer cuando tengo ese pasaje y quiero hablar? Bueno, le pregunto a estos textos. Un texto son los 2 que yo voy a utilizar para enseñar. ¿De dónde vienes? Le pregunto. Y mi mente comienza a investigar. ¿De dónde viene Proverbios 3, 11 y 12? Bueno, humanamente hablando, viene de un siervo de Dios, el más sabio de su tiempo y todavía. 971 años antes de Cristo. Así que de Cristo todavía le pongo 9 siglos más. 21 y 9, pues ya usted haga la cuenta. Entonces pienso, yo estoy a 31 siglos de distancia de cuando este pasaje se dijo. ¿Cómo era la cultura de ellos? ¿Cuál era el pensamiento de Dios en aquel tiempo? ¿Cómo actuaba Dios con su gente, con su pueblo, etcétera? ¿De dónde vienes? Le pregunto al texto. Segundo, ¿cuándo naciste? Pues este texto nació allá en la mente de aquel joven altruista, rico, inteligente, seleccionado por Dios, puesto como rey único, no de Israel, sino del mundo. Que allí nació este texto. Le llegó a Salomón por iluminación y revelación divina, por disposición del Señor. Le llegó el texto. Y ahí se nos quedó. Cuando usted lee este texto y llega a esta parte, Jehová al que ama castiga, a nosotros se nos dificulta porque ahorita no recibimos castigo de Jehová. Antiguamente, pena de muerte por alguna desobediencia, destierro para otra, azotes para otra, etc. Hoy no. Este texto ya no significa lo mismo hoy que lo que significó en aquellos tiempos. La otra pregunta para el texto, ¿quién te engendró? Pues toda la escritura es inspirada por Dios. Este texto fue concebido por el Espíritu Santo en la mente de Salomón. Salomón lo escribió como a él le llegó. Y luego la siguiente pregunta, ¿para qué te engendraron? ¿A qué viniste, señor texto? ¿A qué viniste aquí a la tierra? ¿Cuál es el propósito de que tú hayas sido dado a luz aquí en la tierra? Si usted lee el Salmo 19, allí va a descubrir la importancia de la ley de Jehová. Si quiere más instrucción, la más extensa que hay, el Salmo 119 con 172 versículos. Cada versículo le habla de la palabra de Dios. Y el escritor es Salomón. ¿Qué le parece? Luego usted traslada su mente y luego se trae el significado de allá, lo recorre hasta el siglo XXI. Aquí, donde usted vive. Y luego lo comienza a aplicar a su congregación.
Si no tiene habilidad para eso, se le va a dificultar mucho. ¿Qué se necesita para hacer esto? Se necesita conocer muy bien las Escrituras, tener un consenso general de la palabra de Dios. Oigo a veces hermanos que citan pasajes del Antiguo Testamento y los aplican como si hubieran sido dichos ayer. Pues a veces me suena a herejía, porque el pensamiento de aquel tiempo el pensamiento acerca de Dios era completamente distinto al que es ahora. La última pregunta es, ¿qué dijiste cuando hablaste entonces y qué dices ahora? Estoy hablando, preguntarle al texto. Texto, ¿qué dijiste cuando por primera vez saliste a la luz? ¿Qué significas ahora? En pleno siglo XXI, con toda la tecnología y los adelantos tan maravillosos que tenemos. ¿Cómo se aplica ese texto? ¿Ya ve usted? Así dejamos que hablen las Escrituras y nos ahorramos el tener que hablar nosotros de las Escrituras lo que no sabemos de ellas. Y la otra parte es cómo decir lo que quiero decir. Me refiero a las personas que hablan en público y a usted que habla en privado. ¿Quiere platicar con su esposa? ¿Quiere decirle algo? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Quiere hablar con su hijo que tiene 5 años? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Quiere hablar con su hijo que tiene 30 años? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Quiere platicar con el pastor? ¿Cómo le va a hacer para hablar con el pastor? ¿Qué? ¿Cómo le va a decir lo que quiere decirle? Si va a hablar con el presidente de su país, ¿cómo le va a decir lo que usted quiere decirle a ese señor? Hay una palabra en la Biblia que se menciona, creo que en Génesis capítulo 8, tal vez. Noé halló gracia delante de Dios, en medio de aquel mundo corrompido en su totalidad. Noé era uno de los corrompidos, pero halló gracia, le cayó bien a Dios. Y Dios lo escogió y le dio un ministerio. La iglesia de el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2 y parte del capítulo 4, dice que la iglesia halló gracia en la gente halló gracia en la iglesia. Y la gente que venía se quedaba. En un tiempo muy cortito, de nada, ya eran 4,000 personas. La gente que llegaba no se salía. Hallaban gracia. Les gustaba. Y se quedaban en ese lugar. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Una belleza con un atractivo, el que sea posible. Segundo, una sencillez, lo más claro, elocuente que sea posible. Elocuente significa que la gente lo entienda. Humorístico, a veces es muy, muy bueno, muy funcional que se diga algo humorístico para hablar con alguien, máxime si el tema es álgido y pesado. Eso ya depende la iluminación espiritual que usted tenga. Si usted no posee iluminación espiritual, más va a herir a la gente a la que le habla que edificarla y atraerla. Nosotros creemos, cuando la gente nos oye, atraerlos, no a nosotros, al Evangelio de Cristo el Señor.
Tengo una frase, yo la uso para los alumnos, pero se la doy a ustedes también. Si no sabes lo que vas a decir, solo enseñarás que no sabes. Si no sabes cómo decir lo que quieres decir, nadie te entenderá. Cerciórese de las Escrituras. Tenemos muchos tipos de personas que nos escuchan. Le voy a dar algunas. Si usted no las entiende, pregunte. Pero se va a encontrar usted con gente con las características que le voy a describir aquí. Usted debe estar preparado académicamente y espiritualmente para enfrentarse con estas gentes. Una nota. Jesús predicaba, pero él no quería que le entendiera. Usted encuentra muchas escrituras donde dio una enseñanza y ni los discípulos le entendieron. Le dijeron, Señor, no entendimos lo que dijiste. Y Jesús le dijo, exactamente, eso es lo que quiero. Yo quiero que oigan y no entiendan. Ese es mi plan. Allí está. No quiera usted imitar a Jesucristo. Él traía un plan, usted tenía otro. Usted no es el Mesías. Él venía y traía un plan que llevara a cabo aquí en la tierra y lo cumplió en 3 años. Le dijo a su padre en Juan 17, ya acabé la obra que me hiciste que hiciera, ya terminé, ahora sí, llévame a donde estaba primero. Usted y yo nunca vamos a decir esa palabra porque si la decimos, no estamos en lo correcto. Ya cuando estemos agonizando, entonces decirle, Señor, ya se acabó, ya me voy. Pero si despierto, le sigo. Usted se va a encontrar con muchos tipos de personas, máxime cuando hable del Evangelio. Primero, se va a encontrar con la gente apática. La gente apática es la no simpática. Y aquí entre nosotros, sin que se pase el rumor, hay muchos hermanos cristianos que no son simpáticos. No es grato hablar con ellos. Son despreciativos, orgullosos, ásperos, groseros, muy creídos, orgullosos, apáticos. Usted se va a encontrar con gente apática. Procure ilustraciones para hablar con ellos, ilustraciones, y si puede, sonría. No se ponga apático junto con ellos. La otra, la gente crédula. Esa gente que lo que usted le diga dice sí, pero no le cree nada. Sí, yo. A veces, ¿aceptas a Cristo? ¿Cómo no? Yo lo acepto. Esa gente que evita razonar. No quieren, tienen miedo a perder lo que ellos traen. La otra gente, la gente hostil. Esa gente impávida, piedra, que usted no haya por dónde entrarle. Donde quiera que le pegue, bota el golpe. No reciben nada, son hostiles. Otra gente, la gente dudosa. No importa lo que usted le diga, yo no creo eso. No. Y sacan un montón de cosas que si uno no está firme en la fe, hasta lo bambolea. A mí me pasó cuando más joven. No hallaba qué decir y me quedaba pensando, ¿será que yo estoy mal? Y luego tiene usted la gente mixta, esa es la que nos encontramos. Usted tiene una congregación de 40, 50 personas. Ahí hay de todo, hermano. Allí hay gente apática,
hay gente crédula, hay gente hostil, hay gente dudosa, ahí hay de todo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para adaptar mi mensaje a un grupo tan heterogéneo? Allí se necesita no tanto la capacidad académica, sino la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué hago aquí? Yo me he encontrado en tantos conflictos de esos. Y a veces me quedo sin palabras, muchas veces me he quedado allí en el púlpito, viendo a la congregación, tal vez hasta por 5 minutos, que ya es muy desesperante, parado allí viendo, nomás viendo, sin decir nada, y la gente comienza a ponerse nerviosa. A veces se aquietan, se quedan callados por completo, porque aquel varón que está enfrente no abre la boca para nada. Ese tiempo lo utilizo o lo uso yo para conseguir que el Espíritu de Dios, en ese templo donde yo estoy, tome el control de esa gente y la prepare para oír lo que yo les voy a decir. Porque yo llevo un mensaje celestial. Yo llevo un mensaje divino. Y esas gentes están sobre la tierra. Como le dijera el Señor Jesús en Juan 8:23. Había una discusión cerrada, un ataque contra el Señor Jesús. Y en una de las veces Jesús les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Oiga, qué diferencia tan grande. Y le dijo otra cosa allí mismo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Otra diferencia. ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Cómo? Imposible. Ustedes son de abajo, yo, dijo Jesús, soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermano, cuando hable con la gente, acuérdese de eso. Y no se mundanice, no se enoje, no se ponga rasposo como ellos. Sea paciente. Si lo golpean o lo matan, soporte con dignidad. Y si puede, represente a Jesucristo. Acuérdese de Esteban, uno de los mártires del cristianismo. Así que, otra cosa muy importante que usted debe saber es el estilo que usted asume o utiliza para hablar la palabra del Señor. Allá en los principios de mi cristianismo, yo tenía un pastor que lo estimaba, lo dignificaba tanto, que si ese hombre me hubiera dicho, déjate caer de cabeza en ese pozo, yo no lo hubiera pensado, me hubiera lanzado. Yo lo oía predicar, lo veía. Él se peinaba a mitad de la cabeza, el pelo hacia los lados. Un pelo completamente cano, él era moreno. Y yo le veía una aureola, una luz que se le posaba en su cabeza cuando predicaba. Y yo decía, ¿cuándo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo podré yo lograr eso? Me llevaba las noches hincado, orando. Me pasaba los días ayunando.
porque él decía, esto se consigue con oración y ayuno, pues ahí estoy yo. Nunca lo conseguí. Cuando menos nadie me dijo, ya vi, hermano Víctor, en usted la aureola. No, nadie me dijo. Es que el hermano adoptó un estilo para exponer el mensaje. Y era de los buenos predicadores, de los que yo he conocido, de los muy, muy capaces y muy iluminados. Él tenía callos, así callos, las rodillas callosas, de tanto tiempo que utilizaba en la oración. Cuando él se desincorporó, llevaba más de 100 veces leída la escritura. Era un hombre 100% consagrado. Tenía tantas virtudes que yo como alumno no saqué de él. Y no sé si alguno de los alumnos que estuvimos con él cuando menos 4 años, sacamos esas virtudes. Un hombre extraordinario, excepcional, pero tenía su estilo. Y usted, hermano predicador, mi amado colega, usted tiene su estilo. Ese no se lo enseñaron en el colegio ni a mí tampoco. Nosotros lo adoptamos o no supimos ni cuándo utilizamos ese estilo para predicar. Yo ya cambié. Allá al principio yo era uno de los que gritaba, pero hasta distorsionar mi voz. Me paseaba en la plataforma, bajaba al pasillo, andaba por entre las gentes, no había micrófono en aquellos tiempos. Y yo tenía una voz que se oía a 2, 3 cuadras mi voz. Ya no. Nadie me dijo, haz eso, nadie. Era mi estilo. Después de oírme por mucho tiempo, las gentes, me dijo una hermana ya grande, anciana, una mujer de Dios, de veras, una santa de Dios, me dijo, hermano Víctor, ¿para qué grita tanto? Si habemos 3, 4 gatos ahí en la congregación, ¿para qué grita? Se le va a acabar la voz. Cuando la necesite ya no la va a tener, hermano, bájele a la voz. No necesita gritarnos, aquí estamos junto a usted. Ah, sí, hermana, disculpe, ya, la siguiente vez. Ya cuando estaba enfrente se me olvidaba lo que la hermana Merceditas me decía. Ya ahí estoy. La hermana nomás agachaba la cabeza y la movía a uno y a otro lado. Pobre dama. Qué terco fui yo. Qué terco, qué duro para entender. Y yo sabía que la hermana tenía razón, pero yo quería ejercer mi estilo. Ahora, pregúntese usted, investigue, ¿es funcional su estilo? ¿Es funcional su estilo de exponerse? ¿Le acarrea mucha gente? ¿Lo hace a usted más digno de oírlo, su estilo? Pensando en el mío, ¿es su estilo indicado por el Señor? ¿Es su estilo una expresión del Espíritu Santo en su vida? ¿Su estilo es bíblico? ¿Es espiritual su estilo? ¿Alguna vez usted ha analizado si cambia de estilo, le fuera mejor? ¿Se expresaría mejor? ¿La gente lo entendería mejor?
Habría mejor producto, mejor fruto si usted cambia de estilo. No me refiero a la doctrina, su estilo. El estilo se crea de acuerdo a nuestros pensamientos y más que todo de acuerdo a nuestro temperamento, a nuestra personalidad. A mí nadie me dijo, aparte de la hermana, no me dijo que no gritara, pero si me hubieran explicado tal vez lo que usted está viendo ahorita, que mi estilo no era funcional, probablemente hubiera creído o hubiera seguido igual de terco, igual. Le suplico, le ruego, le pido, le sugiero que examine su estilo, el estilo de su predicación, de su personalidad. ¿Cómo se expresa usted? ¿Qué estilo utiliza para compartir el mensaje de la palabra? Si habla con una persona o si habla con otra. Hay gente que tiene un estilo muy complicado, apenas hablan con una persona en conversa y lo primero que le dicen, tú eres un hijo del diablo, tú estás en pecado, tú vas al infierno. ¿Eso es cierto? Cuando usted sale a la calle a predicar, es muy difícil que encuentre santos o cristianos. Va a encontrar puros inconversos, puros candidatos a la perdición. Pero usted va a entregarles un mensaje de esperanza, de aliento, de salvación, de perdón, un mensaje de amor, un mensaje de atracción para el Evangelio. Pero usted tiene un estilo. Y algunos dicen, es que yo tengo el estilo de Cristo. Se equivocó. Oiga al Señor Jesús hablar con los inconversos, verá cómo les habló. Lea la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vea cómo habla con los dirigentes religiosos y verá que es otro tono. Es otro tono, completamente diferente. A uno les hablaba de un modo, a otro les hablaba de otro modo. Su estilo. El estilo es un efecto de nuestros pensamientos. El que tenemos tal vez no lo escogimos o nos dejamos ir por lo que vimos, yo, principalmente por mi pastor. Yo cuando lo oí a él y me comencé al instituto bíblico con él, lo que yo quería era parecerme al pastor, al maestro. Fue el único maestro que tuvimos en el instituto. Yo me veía en ese hombre. Ahora que ya pasó el tiempo, yo creo que yo tenía un ídolo. Yo idolatraba el ministerio, la conducta, la personalidad, el estilo de ese hombre. No lo vi en aquel tiempo. Y aquí cabe una enseñanza magnífica. Considere usted, evalúese, ¿será el pastor suyo un ídolo suyo? ¿Será? Examínese. ¿Tendrá usted algún ídolo? Porque es el hombre ese, la mujer que predica, que enseña, que dice lo que a usted le gusta. Y usted dice, ay, es que a mí me bendice, a mí me llena, lo que ese hermano dice, ay, yo ya, si él le dice, muérete, se muere, como yo lo hacía. Hay un texto muy fuerte que se me viene a la mente y lo voy a decir. Maldito el varón que confía en su brazo, en él mismo, que confía en sí mismo y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que cree en Jehová.
sí hay un peligro de idolatrar a alguien y esa persona no tiene la culpa. Mi pastor no tenía la culpa que yo tuviera ese concepto de él. Una idea equivocada que me nació a mí por mi mucho interés que tenía en conocer la palabra del Señor. Haga una diferencia entre el estilo personal, el que usted adquiere, y el estilo funcional. Yo estoy hablándole a usted aquí en un estilo que adapté, sí, no hace mucho tiempo relativamente hablando. Yo no era como usted me ve. Descubrí que para enseñar, para dejar la palabra en la conciencia de las gentes, tenía que asumir otro estilo. El estilo personal y el estilo funcional. Hermano, compañero de milicia en el Evangelio, hágase un examen. Pregúntese, ¿necesito hacer algún cambio? No porque usted esté en pecado, sencillamente para que le funcione mejor el mensaje que usted quiere entregarle a su congregación o al grupo al que usted enseña. Hay otros dos estilos, el estilo oral y el estilo escrito. El estilo oral es lo que estoy haciendo ahorita, platicando, enseñando, dictándole un mensaje a la gente. Es el sistema, el estilo oral. También predicamos por escrito. Nos sentamos, escribimos. Yo hago mucho trabajo por escrito. Nada más que como conozco a mucha de mi gente que no son dados a leer mucho. Yo pongo mensajes cortitos porque me temo que si escribo largo no me van a leer porque la gente está muy ocupados y la abrumadora mayoría de la gente no está decidida a leer bastante, por eso no leen la Biblia, por eso no leen libros, porque se les hace muy bromoso, muy enredoso, tal vez se les hace una pérdida de tiempo leer. Por eso yo no escribo artículos largos, algunos los prolongo un poquito, pero yo escribo 8 o 10 líneas y me imagino que esas sí la leen porque me dicen ahí en Facebook, me dicen, lo comentan para bien o también algunos lo critican. El estilo, entonces, oral y el estilo escrito. Cuando usted enseña, procure usar ilustraciones. Si no tiene ilustraciones, invéntese algunas. Si usted lee el capítulo 13 de Mateo, usted va a encontrar allí cuando menos 7 ilustraciones que en Mateo se llaman parábolas. Y esas no son historias. Por ejemplo, el hijo pródigo no es una historia, es una parábola. El joven rico, el rico y Lázaro, no es una historia, es una parábola. Jesús se inventaba muchas. Una parábola, una ilustración, es un medio humano para llevar a la gente de lo desconocido a lo conocido. A veces una ilustración enseña más que media hora de explicación. Una parábola, una ilustración. Si usted quiere, como le dije, vaya a Mateo capítulo 13. Allá hay una serie ya hecha, están en línea.
7 parábolas. Pero hay muchísimas más a través del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas. Juan no tiene tantas, pero Mateo, Marcos y Lucas a veces repiten ellos las mismas, pero las cambian un poquito según el criterio que ellos tenían para enseñar. Use ilustraciones para que la gente lo entienda mejor. Formes ilustraciones drásticas, fuertes, impactantes, que sacudan la mente, que despierten a ese grupo de dormilones que tenemos enfrente. Haga sus propias ilustraciones. Yo tengo algunas, nada más que a veces se me olvidan y la siguiente vez que las expongo las cambio y la gente va a pensar que estoy equivocando la historia. No, es que yo traigo la ilustración y después de mucho tiempo que no la digo, pues ya estoy, se me va la idea de cómo la dije la primera vez. Algo muy interesante para compartir el Evangelio. Bueno, no interesante, yo voy a decir indispensable. Cuando hable del Evangelio, predique o enseñe, no hable tan deprisa. Igual, cuando usted lee la Biblia enfrente, por favor, no intente leer más rápido de lo que puede. Váyase lento. Usted no tiene compromiso con nadie de acabar en 5 minutos o en 10. Lea de manera que usted entienda lo que está leyendo y que la gente que le escucha también entienda lo que usted lee. Llegamos a una prisión en Chihuahua y hubo un señor muy anciano ya conmigo y llegamos a la revisión y uno de los oficiales se arrimó a él para revisar si llevaba armas, etc. Y el hermano se para enfrente del oficial y le dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el oficial se quedó viendo así y voltea y me ve, a mí me hace una seña. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo este hombre? Le dije, déjelo, así es el hermano, denos el pase. ¿Para qué decir un texto, una porción de la escritura, si la gente no me entiende? Hay gentes que leen en el culto devocional un capítulo entero. Y a veces el hermano, la hermana que está al frente, leen tan mal que no se entiende lo que leyó. Tiempo perdido. ¿Para qué leer tanto aún la Biblia si no entiende lo que dice? Seleccione mejor un pasaje corto, entrénese en su casa, léalo 10, 15, 30 veces. Cuando se para al frente, respete los signos ortográficos, la coma y el punto y coma, la interrogación, la admiración, de la entonación a la lectura, y la gente lo va a entender. Cuando esté enfrente o está hablando con alguna persona, intente que la persona le entienda a usted. Esa persona que está enfrente tal vez nunca ha oído la escritura, jamás, no sabe. Y usted le suelta texto y texto y texto y con todo y cita. Es disfuncional. Sí, menciona la Biblia, pero acomódela a la necesidad de la persona y dígala lentamente. Si usted no sabe, no puede leer rápido, cuando esté enfrente de una persona o de una congregación,
lea lentamente. Lo que usted trata es que la gente entienda lo que usted está diciendo. Le suplico, le ruego, le encarezco, le pido, le agradezco que usted haga eso que le estoy diciendo. La gente tiene derecho de entender lo que usted está diciendo ya al frente o si está hablando a una mesa con 4 o 5 personas. Refine su vocabulario. Aprenda palabras nuevas. Vaya a un diccionario, seleccione una y tráigala toda la semana en la mente hasta que ya se le grabe. Luego otra. Si así lo hace, en un año habrá puesto en su mente 50 palabras nuevas que usted nunca ha utilizado. Procure hablar correctamente el español. Si lo habla en inglés, pues también. Vea si las palabras que usted pronuncia están bien dichas. Las palabras son los instrumentos que usted utiliza para entregar el mensaje espiritual que la Biblia tiene. Y usted es el encargado de hacer ese trabajo. Aprenda a hablar mejor el español. Si es inglés, pues otro idioma cualquiera, pero yo estoy hablando en español. Mejore su español para que entienda mejor y sepa cómo mejorar su dicción o su manera de decir las cosas. En eso de predicar, su vocabulario es uno de sus mejores aliados. El que no sabe lo que va a enseñar, solo va a demostrar que no sabe. Prepárese académicamente para predicar, si es que predica o enseña, y prepárese espiritualmente. Ore, medite, piense, discierna, entienda la Escritura. Si usted no la entiende, ¿cómo la va a predicar? Bueno, eso es la homilética, el arte, la ciencia de comunicarnos con las gentes. Y como aquí se trata del Evangelio, le hablé cómo presentar el Evangelio. ¿Cuál es la tarea suya aparte de la iluminación? Hay eruditos que no son espirituales. Tienen una distinguida erudición, doctorados en teología, pero no son espirituales. Hay otros que no tienen ninguna preparación académica y tampoco son espirituales. Sueltan unas barbaridades porque no saben. Y lo triste no es que no saben, no quieren saber, rehúsan aprender más de la homilética o de la retórica, de la se fue la otra palabra, oratoria. No quieren. No, yo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el auxiliar de los perezosos, negligentes. Deje que el Espíritu lo ilumine, pero usted prepárese en el terreno académico, porque usted está en un mundo donde son más académicos que espirituales, y para hablarle a la gente que no tiene a Cristo, usted necesita saber cómo llegar con el Evangelio. Bueno, yo pensaba hablar un poco más, pero ya el tiempo se me fue. Claro, no tengo el tiempo medido, ni vendido, ni comprado. Les voy a dejar este mensaje aquí.
Agradezco a las personas que están allí, los que oyeron todo el tema y los que oyeron parte. Fue 1 hora y 10 minutos. Para mí no es mucho, para otros tal vez tengan que hacer. Otra vez, si en algún aspecto no fui claro, no me expresé de una manera que usted me entendiera porque no fui capaz, me falló en algún detalle, puede llamarme y preguntarme 714-225-8950 y haré todo lo que esté de mi parte para contestarle y platicar con usted acerca del tema que usted quiere saber y no lo explayé yo aquí a la altura o medida que usted lo necesita. Si algún día quiere estudiar, inscríbase en un instituto. Si está aquí en el área, pues yo le recomiendo donde yo enseño. Pero en otras partes, vaya a un instituto y dígale si quieren aprender homilética. Si nunca ha estudiado ninguna materia, mejor comience con hermenéutica, que es la ciencia que lo capacita a usted para bien entender las escrituras. Todo mundo que enseñamos necesitamos saber hermenéutica para saber qué enseñar, luego homilética para saber cómo enseñarlo. Y este es un proceso que no se acaba hasta que uno se desincorpora. Gracias por su amabilidad. Yo voy a grabar esto cada semana. Estoy con la segunda lección. Todavía esta semana voy a grabar la tercera, porque el miércoles me corresponde dar la cuarta y la voy a dar al grupo cerrado, privado, y luego la enseño para ustedes, los que no están en ese grupo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Enseñemos la palabra principalmente a quienes no la conocen. Es un privilegio divino. Somos embajadores de Cristo. Hay que cumplir con esa maravillosa misión que privilegiadamente se nos ha conferido. Lo dejo allí en la presencia del Señor y yo me voy de la cátedra y sigo preparándome para lo que sigue. Búsquenme en Facebook y por ahí encuentran mucha información acerca de lo que yo enseño. Gracias en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.